Bienvenida, Clara, Perspectiva Bíblica. Qué placer es tenerte aquí con nuestra distinguida audiencia. Le agradecemos a Dios por nuestra audiencia y le agradecemos a Dios por nuestro antiguo coproductor, el doctor Rafael Cañizales, que ha salido de Perspectiva Bíblica para emprender una nueva empresa misionera que ya prontito estamos ya deseosos de descubrirla. Él está trabajando en nuevas producciones. Y aquí está con nosotros la doctora Clara Mercedes Jorge Tejada de Ramírez, que de ahora en adelante será Clara y yo seré Johnny. Un placer estar contigo, Johnny, y estar con todos ustedes. Y tú estás aquí, ¿por qué razones? ¿De dónde viene tu pedigrí? Quiero contarles que todo empezó cuando Rosaura Abreu estudiaba en un convento. Y esta señora era Esta señora era mi abuela materna. materna. Ustedes saben que los españoles, cuando llegaban a nuestras tierras, ellos ponían a sus hijas a estudiar en convento para que aprendieran a tocar el piano y aprendieran a bordar. Y ella era muy interesada en estudiar. Ella empezó a estudiar la Biblia, algo que era prohibido para las personas en ese tiempo, y se dio cuenta que ella necesitaba algo más. Salió del convento, se casó con mi abuelo y estamos todos en la iglesia desde ese tiempo. Cuando cumplí 17 años, decidí ir a estudiar a Puerto Rico, al Antilian College, que hoy en día es Antilian University, y allá estaba Johnny. Salí a los 17 o 18 años y allá conocí a Johnny. La verdad del caso es que ella fue a buscarme a mí, pero ella no le gusta decirlo de esa manera. Pero fue a buscarme a mí o no fue a buscarme a mí, tú fuiste a buscar la palabra de Dios, Sí, que se estudiaba allá de manera particular con cualquier concentración que la persona tomara, que en tu caso fue administración comercial, e hiciste un menor en religión. Tomamos clases juntos, más de una clase de religión la tomamos juntos. sí. Una de ellas, la última antes de casarnos, fue Epístolas del Nuevo Testamento con el doctor José Tertulián. y le agradecemos a él y bendecimos su nombre y su continua memoria y su familia. Y además, Clara, tú tomaste esta clase y tomaste, ¿qué nota? Pues la primera letra del alfabeto, A. Mientras que yo saqué una B más. Ella fue más aventajada que yo y siempre lo será y siempre lo ha sido. Y así la tenemos con nosotros. Tiene su Gracias, doctorado en literatura y enseñanza de lingüística del idioma español, que yo prefiero decir castellano, pero a ella le gusta decir español. Y tú estás aquí para representar la palabra práctica, igual que este servidor, porque en Perspectiva Bíblica nos interesa una aplicación práctica, así como en una pausa en el camino, una aplicación práctica para cada día. Y ya hemos hablado demasiado de nosotros. Aquí venimos a discutir y a presentar una aplicación práctica de las lecciones de escuela sabática que la Iglesia Adventista del Séptimo Día produce. Y esto lo producen personajes específicos. Sí, y algo muy interesante es que el estudio de este trimestre de la lección de escuela sabática, el autor de la lección es una persona muy interesante y como estamos hablando de la identidad. Él se llama pastor y doctor Roy Gain. Es profesor de Biblia hebrea e idiomas del Antiguo Cercano Oriente en programas en el Seminario Teológico de la Universidad de Andrews y director del programa Graduados. Y es muy interesante que él nació en Australia, pero desde pequeño se fue a vivir a California. De ahí se graduó en nuestra Universidad de California, en la Pacific Union College. Se graduó de teología. Luego se fue a la Universidad de California, hizo una maestría. Después se fue 2 años como invitado, estudiante invitado a la Universidad Hebrea en Jerusalén. Y luego regresó otra vez a California a terminar su doctorado. Él se ha especializado en las lenguas bíblicas y es un amante de la palabra de Dios. Ciertamente, Clara, el tema de nuestro folleto, Isaías, consolaos, pueblo mío, y en particular, perspectivas sobre el texto
y sus manuscritos. Cuando digo perspectiva sobre el texto y sus manuscritos, Clara, estamos específicamente hablando de los manuscritos del libro de la Biblia en hebreo, el idioma original. ¿Tú tienes algún conocimiento de estos asuntos, de estas tierras y de estos idiomas, Clara? ¿Tú Sí. has visitado, has estado por ahí? He visitado los lugares y quiero que veamos un video de nuestra visita. Y este video, Clara, nos presenta una vista aérea de la región del Mar Muerto, donde la comunidad de Qumran escribió los manuscritos de las Sagradas Escrituras. Clara, antes de 1947 y antes del descubrimiento de la Cueva 1 de Qumran, se pensaba que la Biblia era un antiguo documento de la Edad Media. Pero los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto hechos por la comunidad de Qumran, y estamos visitando aquí personalmente esta arqueológica excavación, y ahí vemos los acueductos donde recogían agua, uno de los almacenes más pequeños de agua, había unos mucho más grandes que veremos pronto. Esta comunidad tenía como centro la Biblia, Clara. Todo el tiempo estaban ellos copiando las escrituras y no tenían vida familiar individuales, sino que era una vida colectiva, porque ellos se mantenían solteros, eran esenios. Ahí tienen los canales de agua que recogían cuando caía la lluvia y la tiraban a estos recipientes, incluyendo bautisterios de purificación donde hacían un ritual judío que hasta el día de hoy lo hemos heredado los cristianos. Pero las cisternas y el agua eran centrales no solo para asuntos religiosos, sino para su vida comunitaria. En el salón de reuniones tenían su vida comunitaria y allí estudiaban, se mantenían separados hombres y mujeres, ellos no se procreaban, no se casaban, aceptaban nuevos conversos y estaban preparándose para la venida del Mesías, así como tú y yo nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús. Esta comunidad, Clara, tenía como propósito principal mantener su vida religiosa copiando la Sagrada Escritura. El centro de la vida de ellos eran las Sagradas Escrituras. Y esa perspectiva sobre los textos nos recuerda lo que presenta la lección acerca de esta historia. Es un propósito central el que tenemos, el de descubrir las enseñanzas de la Biblia. Clara, a mí me encanta esta visita que hicimos allá a el Mar Muerto y la comunidad de Qumran, porque nos aseguran que las Sagradas Escrituras no vienen de la nada, sino que tienen su tradición continua. Antes de 1947 más o menos, que se publican los documentos, como dijimos anteriormente, se imaginaban los críticos, particularmente los críticos alemanes, que la Biblia era una invención de la Edad Media. Y el libro de Isaías que estaremos estudiando, Clara, este libro tiene como propósito traernos a nosotros las ideas del texto bíblico para traerlos como aplicación práctica a nuestras vidas. You are in a very special place. Right now, you are at the Holy of Holies of the Son of the Book. El lugar santísimo de la palabra de Dios, donde se encuentra el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, de los rollos del Mar Muerto. Come with me. Estamos entrando al lugar santísimo de los amantes de la palabra de Dios, donde se encuentra guardado el emocionante rollo de la cueva número 1, Isaías 1, de Qumran. I am about to show you our Mona Lisa, the most important cultural treasure of the Jewish nation. No es de la nación judía, es de todos los creyentes. Scroll discovered in Qumran caves, containing all the 66 chapters. Todos los libros prophet Isaiah you have de la Biblia están representados, menos Esther,
Y este es el rollo más completo, tiene los This is the 66 libros de la real Biblia, Isaiah scroll. más de It 2000 has años de 2,100 antiguo. years, and you can read from it. Hazon Yeshayahu ben Amos, Le está leyendo en hebreo el texto de Isaías 1. al Yehuda, the vision of the prophet Isaiah, mentioning the La city of visión que Jerusalem, estamos the same estudiando. city that today is located the shrine of the book, and wherein the Isaiah scroll is on display. I invite you to read the same words from the Bible on the internet version and to enjoy the content. Se of puede the leer prophet Isaiah. directamente de este rollo en el sitio del internet del Museo Bíblico. Mira tú lo que dice el folleto. El libro Inspirados de Isaías es un valioso vehículo literario para los pensamientos divinos, que son más altos que los mundanos. Como son más altos los cielos que la tierra, como vemos en Isaías 55:9, incluso después de la traducción por la que se pierden los juegos de palabras sugerentes y las alteraciones del hebreo, el libro de Isaías tiene pocos parangones en la historia de la literatura, tanto secular como religiosa. Claro, el libro de Isaías es tan importante, como dice nuestro autor Roy Gain, porque trae a la discusión no solamente elementos de profecía, sino que también habla de cosas prácticas. Y particularmente hoy estaremos estudiando acerca de la crisis de identidad, que es la lección para la primera de este trimestre, viendo esta crisis basada en la percepción que tenían los judíos de su persona y su relación con Dios. Lo primero que estamos observando es en qué estaba basada esa relación. Y leemos. Visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Uziasa, Jotam, Azcad y Ezequías, reyes de Judá. Aquí le ponen los nombres, la versión del 2015, un poquito diferente a la tradición de 1960 y de 1918. Sigue. Oigan cielos y escucha tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, bendito, Clara. Aquí esta idea de que ellos no entienden y se quedan atrasaditos hace pensar que son peores que los animales. Los compara con animales. Sí. Clara, la razón por la cual yo prefiero la versión de 2015, aunque tuvo esos nombres raritos para Acaz, lo llama Acazás, es porque el nombre de Dios no lo traducen como las versiones antiguas de Reina Valera lo hacen, con la palabra Jehová, sino que lo traducen como el texto hebreo lo indica, como Señor, y lo pone en letras mayúsculas en vez de Jehová, porque el nombre Jehová es una invención, Clara. No sabía eso, Johnny. Sí, se toman las letras, las consonantes de la palabra del nombre del Señor, que no se podía pronunciar hasta el día de hoy, no se sabe cómo se pronuncia con certidumbre y con certitud. Y se le ponen las vocales que no estaban originalmente de la palabra Señor, Adonai. Y lo que hicieron los traductores fue juntar las vocales de Adonai con las 4 consonantes del nombre de Dios que no se pronuncia e inventaron la palabra Jehová. Las traducciones, por ejemplo, la Septuaginta, lo que dicen es el Señor. Por supuesto, la Septuaginta lo hace en griego, la Peshitta en arameo, y todas las demás traducciones antiguas siempre ponen Señor. La del 2015 rescata esa tradición, que ya en francés siempre fue así. Siempre se tradujo como Señor en francés, por supuesto, la palabra francesa. Clara, pero además de estas ideas, la crisis de identidad
que está sufriendo Israel tiene que ver con su manera de percibir su religión. Allí vemos en este texto que leímos que Isaías es hijo de Amós, que Judá, donde vivía el hermano Isaías, estaba interesada en hacer lo que ellos consideraban que era lo mejor, pero estaban impuestos a una crisis de identidad porque lo que era mejor para ellos no era lo mejor para Dios. Vamos a ver en la crisis de identidad. Isaías, hijo de Amós. Judá, Jerusalén. Y la siguiente es: crié hijos y los engrandecí a ellos, y ellos se rebelaron contra mí. Ahí está la crisis clara. Para Dios son hijos, pero ellos se rebelaron. ¿Y la próxima declaración de la crisis que da el texto? El buey y asno conocen, Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Eso es un problema serio, Clara. Que se le compare con asnos es un problema muy serio, y con bueyes. Y está basado en no seguir lo que enseña la palabra de Dios. En el caso de nosotros, de nuestra vida como matrimonio, Clara, ¿qué fue lo que puso el sello a nuestra relación matrimonial? La palabra de Dios. ¿Y desde cuándo? ¿En qué momento hicimos esto, el sello oficial? La primera noche de luna de miel. Exactamente. Yo recuerdo como el día de hoy, claro. ¿Tú lo recuerdas, Johnny? Oh, sí, muy bien. Estábamos los dos sentados en la cama. Acabábamos de prepararnos para acostarnos. Y yo te abrí la Biblia, la palabra de Dios. Y allí, al abrirte la palabra de Dios, empecé a leer. Yo recuerdo eso. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí donde tu madre tuvo dolores, allí donde tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inconmovible como el Seol es la pasión. Sus brasas son brasas de fuego, es como poderosa llama. Las poderosas aguas no pueden apagar el amor, ni lo pueden anegar los ríos. Si el hombre diera todas las riquezas de su casa para comprar el amor, de cierto lo despreciaría. Clara, esas palabras las leí yo para ti y para mí. Pero ¿sabes para quién particularmente las estaba leyendo? ¿Para quién, Johnny? Yo había leído en Elena de White, la profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de la Hermandad Cristiana Mundial, porque no solo los adventistas tienen profetas, los pentecostales tienen profetas y ellos aceptan lo que los profetas dicen. Los pentecostales no tienen problema en aceptar a Elena de White como profetisa. Entonces, Elena de White presenta que cuando el hombre y la mujer están en la cámara nupcial, no están solos. Están los ángeles de Dios, tu ángel, mi ángel, y está el Espíritu Santo. Porque este es el diseño de Dios, el matrimonio y la vida sexual. Sí. Yo invoqué la presencia de Dios porque el sello de nuestra vida es la palabra de Dios. Y así, Clara, sellé nuestra unión. Hace 43 años. Y un quemado. Y seguimos contando. Sí. Pero Clara, la discusión nuestra y el diálogo nuestro en realidad no es acerca de nosotros. Lo que estamos presentando es cómo nosotros vemos la palabra de Dios y un ejemplo de lo que quiere decir una crisis de identidad. Tú y yo no simplemente somos un matrimonio, ni ninguno de los que está aquí con nosotros compartiendo en esta grabación a través del otro lado de la pantalla, desde sus computadoras, teléfono o televisor. Ninguno de ustedes es lo que miran alrededor.
Todos estamos ante la presencia de Dios, diaria y continuamente, y no hay neutrales. Todos hemos de decidir qué sello queremos tener. Clara y yo decidimos tener el sello del amor de Dios. El amor y la pasión nuestra, el uno por el otro, son secundarios al sello de la pasión y el amor de Dios. Pero el pueblo de Israel, como Isaías lo presentó, estaban en una crisis seria. Dice la Escritura: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Escuchen la palabra del Señor, oh gobernantes de Sodoma. Escucha la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. Claro, eso está muy triste. Sí. Él los está llamando Sodoma y Gomorra. Y todavía dice más. ¿Quieres seguir leyendo? Quiero seguir leyendo. Dice el Señor: ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y del cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. Cuando vienen a mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? Ay, bendito, Clara, qué cosa tan triste. Johnny, ¿y por qué aquí nosotros vemos que Dios está criticando la Biblia? Está criticando los sacrificios cuando Él fue quien impuso los sacrificios. Tenemos el libro completo de Levíticos, con todos los sacrificios de que están siendo criticados aquí, en estos versos del 9 al 17 de Isaías. ¿Por qué razón los critica, Clara? Porque hay una crisis de identidad en el pueblo. Es como el matrimonio de Clara y mío. Cuando yo traje la palabra de Dios a nuestra unión para bendecirla, no era simplemente el hecho de tener relación sexual y de estar juntos. Eso es lo externo. Johnny, eso fue lo primero que hicimos antes de conocernos íntimamente. Exactamente. Porque en mi convicción, allí está, y allí estaba, y allí siempre estará el Espíritu Santo y el ángel tuyo y el ángel mío. Y yo no quiero avergonzarlos a ellos. Y la vergüenza no es por el acto sexual. La vergüenza es si no ponemos a Dios primero. Por eso en nuestra vida ponemos a Dios primero. Y la Biblia señala cómo hemos de vivir y cómo hemos de poner a Dios primero. Pero el pueblo de Israel pensaba que era asunto de rituales, que era asunto de cómo tener la relación sexual, de cómo casarse, de con quién casarse y con quién no casarse. Y eso ya los limpiaba y eso ya los tenía listos. Y hacían sacrificios. Y Dios era el que había ordenado los sacrificios. Y ellos se preocupaban hacer todos los detalles, claro. Y el Señor Jesús habla de que hasta diezmaban la menta y el comino, que son granos que se consumen muy poquito. Y ellos lo dividían para diezmar inclusive esto, porque en la mente de ellos eso lo hacía bueno. Y sigue hablando de las ofrendas, como acabo de decir, de la menta y el comino. Y todo esto lo encontramos en Isaías 1. Del 9 al 17. Y el 13 dice: no traigan más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus festividades. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Esto es muy triste, claro. Muy triste. Él está cansado de soportar cuando... Él ordenó todo esto. Él ordenó, pero cuando hacemos estos sacrificios y estas obras de caridad sin amor, son vanas. Cuando se hacen mecánicamente, eso es como en el adventismo del séptimo día o también en el pentecostalismo, ir a la iglesia. Inclusive para los pentecostales hablar en lengua, para los adventistas del séptimo día dar testimonio en la iglesia, hacer todas esas cosas ritualísticamente, sin que sea la manera de vivir, sin que lo traigan a lo real de la vida, que es como por ejemplo la vida sexual. Y vuelvo al ejemplo nuestro, porque de verdad es un buen ejemplo para seguir, porque yo estaba siguiendo los consejos de Elena de White. Y como profetiza, ella nos indica los pasos que hemos de seguir y debemos declarar a Dios
en el centro de nuestra vida matrimonial, inclusive en el acto sexual en la recámara privada. Tú y yo y todos tenemos que decidir. Hemos de tener una vida ritualística, que guardamos el día correcto, el sábado, pero no lo guardamos porque no hacemos lo que dice el mandamiento. Que devolvemos ofrendas. ¿Cuánto es que nosotros devolvemos de ofrenda, Clara? Doble diezmo. Doble diezmo, sí. Eso quiere decir que la misma cantidad que damos de diezmo para la asociación que se va para el beneficio de los misioneros y los pastores, también la damos para la iglesia local, porque en la iglesia local hay necesidades y tú debes promover la iglesia local tanto como la parte mundial. Y Dios está diciendo que si yo entrego esas ofrendas y cuando estamos Clara y yo en la santidad y en la exclusividad de nuestra relación, por ejemplo, en la cámara nupcial, allí Dios no está presente, es una hipocresía. Hay una crisis de identidad. Cuando estamos Clara y yo en nuestro trabajo, que no nos están viendo los de la iglesia y no tenemos las ropas bonitas, si no estamos poniendo a Dios primero, es una crisis de identidad y a Dios no le interesa nuestra religión, no le interesa el día que guardamos, no le interesa nuestra predicación. Johnny, eso de las ofrendas y ayudar en nuestras iglesias, me recuerda tanto la experiencia que vemos en la Biblia, porque cada vez que abrimos la palabra de Dios encontramos lecciones prácticas para nosotros para el día de hoy. Y un ejemplo de esto que me encanta es la historia de la viuda que dio todo lo que tenía. Ella lo hizo calladita, fue y puso su moneda, no sabía que la estaban viendo y Jesús la vio y dijo, ¿ustedes ven esa viuda? Ella dio todo lo que tenía. O sea que tú nos estás recordando que por lo que está diciendo Jesús, por lo que está diciendo la Biblia, por lo que está predicando Isaías de la crisis de identidad, no debemos olvidarnos de dar ofrendas. Pero Clara, tienes que amarrarte el cinturón, porque hay más todavía. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, yo no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen la viuda. Clara. Reprendan al opresor. Recuerda, Clara, es un asunto práctico. La religión que Dios busca no es lo que tú haces en la iglesia, no está contenido por las paredes del edificio, no está contenido en declaraciones doctrinales, está contenido en cómo tratas a los necesitados, cómo tratas a las viudas, a los huérfanos, cómo tratas a los pobres, a los indigentes, a los que no tienen dónde dormir, qué haces con ellos, cómo los ves. La crisis de identidad del cristiano es cuando su religión se traduce a doctrinas y se traduce a ritos. Y pueden ser muy buenas y puede citar textos bíblicos del sello de Dios, el sábado bíblico. Sin embargo, eres desechado por el Altísimo porque no has atendido las necesidades de la viuda. Interesante. Y lo importante es que así como Jesús alabó a la viuda por dar en el templo y el templo no era perfecto, ni los líderes del templo en ese tiempo eran perfectos, pero Dios ayuda y administra para el bien. Muchas gracias por estar con nosotros.